Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Qué bueno es estar con ustedes una vez más en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Una gran bendición como cada día estudiar la palabra de Dios. Y ese es el propósito, el objetivo de nuestro espacio, ponernos en contacto con la Biblia. Por eso hacemos un llamado en esta hora y siempre, para que con su guía de estudio, Biblia en mano, pidamos como siempre la dirección divina en el momento en que nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, la Biblia. La lección número 7 de esta semana, Esperanza indestructible, fue el tema general, y el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento a memorizar Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este fue el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento. Ya la motivación hecha, con su Biblia en las manos, vamos a saludar en esta hora también al pastor Daniel Polanco, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, oramos para que el Dios Todopoderoso, que es nuestro Dios, derrame abundantes bendiciones en su vida, en usted y los suyos. Muchísimas gracias, pastor. Es nuestra oración también, que el Dios Todopoderoso le acompañe, le dé su fortaleza, y de igual manera esa bendición pueda pasar a tantas personas que en este momento están sintonizando y que hacen un stop para estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Esta semana ha sido una semana grandiosa. Al estudiar esta lección, Esperanza indestructible, nos sentimos que estamos creciendo y que estamos recibiendo consejos y herramientas que nos van a permitir, en medio del crisol de las pruebas, pues mantener nuestra fe, mantener la esperanza, abrazarnos del Señor, el Dios Todopoderoso. Y esto pues es lo que quisiéramos transmitir a través de esta semana en que hemos estado estudiando. Vamos a orar para que el Señor nos permita hoy, al mirar el resumen general de todo lo que ha pasado durante esta semana, que Él pueda guiarnos a puntualizar esas verdades y a especialmente compartir con otros estas verdades hermosas y la bendita esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Oremos juntos. Dios y Padre eterno, gracias te damos por darnos esta linda oportunidad de estudiar tu santa palabra. Te suplicamos, Señor, que nos permita, ante todo, oh Dios, recibir las bendiciones que emanan de ti, fortalecer nuestra esperanza y compartir con otro lo que tú has hecho por nosotros. Que al estudiar tu palabra podamos crecer y podamos poner en práctica lo estudiado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si nosotros quisiéramos cerrar con broche de oro lo que hemos visto durante toda esta semana, hacemos una recomendación importante, especial para nuestros oyentes. La guía de estudio siempre, en lo que es la parte final de cada lección, hace la recomendación de algunos escritos, de algunos libros de interés. Fuera de los comentarios que estaremos haciendo en breve, es de mucho interés que los amigos que nos escuchan, si le es posible hacerse del libro La Educación, de la autora norteamericana Ellen White, sería muy importante que tuvieran ese libro a mano. La educación, hay un tema que se titula La Escuela del Más Allá. Ayudaría mucho a cada creyente, a los padres especialmente, y a los maestros profesores a instruir, no solamente para este mundo, que muy pronto llegará a su fin. Hay que instruir y educar en la escuela del más allá. Tiene que ver con el reino de los cielos, y hay otros tantos libros, Patriarcas y Profetas, páginas 271 al 277,
y el Ministerio de Curación, donde se nos habla acerca de la disciplina de las pruebas. Patriarcas y Profetas, páginas 338, 340, son temas vital, indispensable para nosotros cerrar con broche de oro lo que hemos estudiado durante toda la semana, pastor, y esas recomendaciones están ahí en la guía de estudio para complementar lo que hemos visto y estudiado durante los días que corresponden a este intervalo de estudio que va desde el sábado hasta el cierre, que es el viernes. Así es, pastor, y sabe que durante esta semana estuvimos tocando este tema y especialmente este texto para memorizar en Romanos capítulo 5, versículo 5, donde el apóstol Pablo prácticamente pone en balanza lo que tiene que ver con la esperanza futura al sufrimiento actual. Es como poner en una balanza qué es lo que me espera ante lo que estoy padeciendo ahora. Y el apóstol Pablo está más que seguro que en nada se compara la gloria venidera, lo que vamos a tener en el Señor, la bendita esperanza del Cristo resucitado, quien viene en gloria por su pueblo, y la manera en que nosotros mismos seremos transformados no tiene ningún tipo de comparación. Es todavía mayor la gloria del Señor que a los sufrimientos que podemos tener ahora, y es por eso que en alguna manera nos está animando a abrazar la bendita esperanza en el Señor y a padecer los sufrimientos sin soltar, en el nombre de Jesús, sin soltar lo que Él realmente quiere y tiene para nosotros. Por eso de pronto cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, especialmente allí en el versículo 4, nos habla acerca de que no es ni siquiera para nosotros comparar, sino que la gloria venidera será sumamente mayor. Y entonces ahí entra el versículo 5, que es lo que hemos estado estudiando, y la esperanza no avergüenza, que es lo que dice el apóstol, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando esto se compara a la manera en que el Señor nos ha bendecido, nos bendecirá con lo que nosotros estamos padeciendo, entonces decimos, no, nuestra esperanza es mayor. No la suelto por ninguna circunstancia, ni siquiera porque esté padeciendo en momentos difíciles, ni siquiera porque esté delante de aquellos que son retractores de la fe, o ni siquiera por aquellos que cuestionen mi estado actual, sino que mi esperanza es mayor. Y esto lo vimos en Job, pastor, como Job se mantenía firme ante los ataques de sus amigos que decían, mira, ya no siga creyendo, tú estás siendo castigado, o también su propia esposa que está diciendo, pues niega tu fe, niega tu Dios, maldícelo y entonces muere. Y él estaba firme diciendo, yo sé que mi Redentor vive y aún está deshecha mi piel, yo le veré, él se levantará, y esta esperanza le ayudaba a mantenerse firme. Dos puntos importantes que quisiéramos insistir en ellos. Yo le pregunto, pastor, ¿tiene la gente que no conoce de Dios algún tipo de prueba difícil? Fíjese que realmente se presentan momentos muy difíciles para todos los seres humanos. En eso se incluye también a los hijos de Dios. Así es. Entonces el que no es creyente y el que es creyente, ambos pasan por crisoles difíciles. Sí. De hecho, hay personas que quizás un día estuvieron congregados en algún tipo de iglesia, se salieron de la iglesia, no le dedicaban servicio a Dios como debían hacerlo, y hoy están pasando por momentos difíciles. Y eso se dan cuenta, que la diferencia que hay entre el que no le sirve a Dios y el que le sirve a Dios, aunque pasan por crisoles y pruebas difíciles, aquel que es cristiano en esos momentos difíciles no puede permitir que su esperanza se derrumbe. Así es. Hay algunas personas que dicen, lo último que se pierde es la esperanza. La esperanza no se pierde. La esperanza está ahí. Y el cristiano, a través de la fe, cuando vienen esos momentos difíciles, a diferencia del que no es creyente, del que no participa de esa esperanza bendita que tenemos, se derrumba con mucha facilidad. El que no es creyente así lo hace, pero el creyente tiene esa esperanza de la famosa frase, aquella que se le dijo al rey, que se le diera un mensaje, pasará.
cuando estés en un estado de mucha alegría, en euforia, mucha alegría, Bueno. recuerde que eso pasará. Lo mismo que cuando está pasando por momentos difíciles, donde todo parece como que se derrumba bajo sus pies, recuerde aquella expresión, pasará, y eso nos ayuda a vivir con equilibrio. Eso es lo que hace el cristiano. Por eso mantenemos esa esperanza indestructible, creemos en la palabra de Dios, y a través de la fe desarrollamos esa intimidad con el Señor, para que en esos momentos difíciles entendamos que ciertamente espera un destino glorioso a aquellos que creen de esa fe que tenían los escritores de la Biblia y que tenemos nosotros también, en que todo se restaurará un día y que el Señor está al frente de todo en esta tierra. Gloria a Dios, pastor. Y creo que esta esperanza está basada, y todo lo que fue el estudio de esta semana, en 2 puntos específicos. Número 1, el hecho de conocer el panorama completo que nos lo da el Señor, y tuvimos el ejemplo el caso del profeta Habacuc, y también el hecho de conocer a nuestro Padre y sus acciones. ¿Quién es mi Padre? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Qué planes Él tiene conmigo? En estos 2 puntos basamos la lección de la semana, y en estos 2 puntos también tratamos de anclar nuestra esperanza en el hecho número 1 de saber que hay un Dios que conoce todo. Y este tema de Habacuc, pastor, fue muy interesante, porque uno prácticamente es chocante ver cómo Habacuc viene a quejarse ante el Señor y a decirle que qué es lo que está pasando, a hacerle preguntas muy concretas, y de pronto lo que recibe del Señor es la expresión, y todavía falta más. Falta mucho, lo que viene es todavía peor. Entonces uno dice, wow, finalmente Habacuc queda sin ningún tipo de reacción quizás negativa. Más bien él se tiene que aferrar a aquel Dios que, conociendo el mañana y sabiendo que las cosas podrían ser peor, le está garantizando que Él conoce el futuro y que Él sabe a dónde lo guiará. Por lo tanto, conocer todo el panorama nos ayuda a mantener la esperanza viva. El conocer el cuadro, saber que las cosas vienen de mal en peor, pero que al mismo tiempo también hay un mañana, hay un final. En eso se basaba Habacuc para decir, aunque no haya ya vacas y que no haya ningún tipo de cosecha, yo estoy esperanzado en que Dios está al control. Por eso es el tema del cuadro completo. Sí, es evidente, y qué bueno que lo hayas recordado, porque en este sentido, señores, y seguimos en esa dirección insistiendo, en que el cristiano piensa que porque le sirve a Dios, muchos, no todos, ya todo será olor y color de rosas. Y luego con el tiempo se da cuenta que las rosas también tienen espinas. Así es. Tienen espinas, y para usted tener en sus manos una buena rosa, es posible que se le vaya a clavar una de esas espinas. Lo cierto es que, como usted bien estaba puntualizando, Habacuc esperaba una respuesta muy interesante. El Señor, no te preocupes, Habacuc, ya que eso va a pasar en breve, pero le habló también de la conquista de los babilonios, que serían esclavos y servirían en aquel tiempo por algunos años, pero hablábamos acerca del cuadro completo. Pero al final de todo, con manos fuertes yo lo voy a sacar, así como sacó al pueblo de Egipto también. La esclavitud de los babilonios iba a concluir, y de ahí que se le daban algunas recomendaciones: mientras ustedes son esclavos, mientras tienen que vivir ahí bajo ese poder opresor, oren por ellos para que le vaya bien, para que tengan paz, ellos y ustedes. Y luego nos dimos cuenta que ciertamente Dios cumple con su promesa, y no podemos en ese sentido quedarnos solamente en el cuadro de felicidad o en el cuadro de tragedia que en muchas ocasiones nosotros queremos pintar, sino el cuadro completo en medio del dolor, al final de ese periodo, de ese proceso. Con manos fuertes nosotros sabemos que Dios mantiene el control de todo. Fíjese, pastor, que con relación a esto sobre el Dios que tiene el control, nosotros nos encontramos en el libro de Job para responder quién es nuestro Padre. De qué manera la palabra de Dios no se toma el tiempo para explicarnos a nosotros el por qué, sino que
en Job nosotros vemos que Dios toma el tiempo para explicarnos quién es Él. Y nos gozábamos en esta lección porque crecimos bastante, especialmente en mi caso, el hecho de mirar Job capítulo 38 y 39, y yo le ponía esta tarea a los hermanos y amigos: si tú estás pasando por dificultad y tienes muchas preguntas que hacerle al Señor, léete Job capítulo 38 y 39. Dios finalmente responde, contesta ante todos los cuestionamientos que tuvo la esposa, que tuvieron los amigos de Job, por ese momento tan difícil que pasó Job cuando perdió toda su familia y todos sus bienes. Empezaron los cuestionamientos, y especialmente quien estaba sentado en la silla del acusado era Dios. Y entonces allí el Señor hace una serie de preguntas, en la que nosotros decíamos que eran unas 60 preguntas en su primera parte, y luego continúan más preguntas. Y estas preguntas no son simplemente para hacer un cuestionamiento a Job, sino para traer la reflexión y que él pueda razonar respecto a lo que era Dios su Padre. Entonces Job queda sin palabra ante lo que el Señor presenta. Job reconoce que lo que él es, que lo que él tiene, que lo que existe viene de Dios, y que Dios está por encima de todo, y que por ende nosotros no somos quienes para cuestionar a Dios o para demandar de Él cosas a las cuales nosotros creamos que pueden ser de una forma u otra. Es allí donde nos damos cuenta que tenemos un Padre poderoso, un Padre eterno, un Padre que está sobre todo lo de esta tierra, un Padre que va más allá incluso, pastor, que las dificultades que nosotros estamos padeciendo. Yo recuerdo una vez que me encontré con una joven. Yo venía como de una provincia, venía de una campaña en un autobús, y había una joven que estaba llorando bastante, y ella decía: oye, Dios no podría darme a mí por lo menos un empleo de 1,500 pesos. Y yo me quedaba mirando a la joven y pensando, realmente hay mucha necesidad, y ella estaba en necesidad, pero ella estaba midiendo al Señor con un sueldo de 1,500 pesos. Y yo decía entre mi interior: wow, ¿cuánto más hace Dios por nosotros? Él hace más que eso. Él hace tanto, pastor, que a veces sin darnos los 1,500 pesos nos mantiene con vida. Y eso a veces no lo reconocemos, porque yo quiero que me dé el dinero, no que me dé lo que realmente me conviene. Y Job, cuando ve lo que le está pasando, él está cuestionando, pero el Señor empieza a decirle su grandeza, su poder, su brío, preguntas simples como preguntas muy difíciles. El Señor formuló para hacer razonar a Job, y que yo sé que también muchas personas pudieran razonar con relación a esto. Esta semana abordamos un tema que tiene que ver con la distancia de Dios. En muchas ocasiones, cuando miramos al cielo y pensamos en las constelaciones que hay, y se habla de año luz, y Dios está por encima de todas esas cosas, se han escrito incluso canciones que dicen desde lejos, y miramos a un Dios que está lejos. Y ciertamente, decíamos en esta semana, la morada de Dios, algunos hablan del tercer cielo, Dios está allá a la distancia, pero no desanimábamos a nadie, porque entonces estamos hablando de la presencia de Dios mediante el Espíritu Santo, que está con nosotros permanentemente, y el ministerio de protección y de guía que tienen los ángeles. Por eso, cuando estábamos hablando sobre la presencia de nuestro Padre, hicimos el fuerte énfasis de que Dios es quien nos sostiene por la mano derecha, de su mano derecha. Y textualmente el capítulo 41, versículo 13, allí se nos dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Definitivamente que este fue un tema de gran bendición, porque nos ayudó a entender que la omnipresencia de Dios es para todos. No solamente en este planeta Tierra, que es un grano de arena, en todo el universo. Dios ha manifestado siempre un interés especial sobre nosotros como criaturas que caímos en desobediencia, y el Señor hizo todos los arreglos necesarios para darnos a entender que Él está cerca en el momento en que nosotros lo pedimos. Algunos dicen que la presencia de Dios es a tiro de una oración. Cuando nosotros pedimos a Dios y reconocemos su presencia, veíamos que tiene mucho significado lo que dice Isaías, ya el versículo citado, donde se nos habla acerca de la presencia de nuestro Padre, quien nos sostiene de la mano derecha para guiarnos y conducirnos.
Es igual, pastor, que lo que pasó con Jeremías, que vimos también durante esta semana, y es que Jeremías dice que hay tres aspectos en los cuales nosotros podemos fundamentar nuestra esperanza para no perderla. En primer lugar, Dios dice a su pueblo que no debe perder la esperanza porque su situación no es asunto de casualidad, sino más bien que en Jeremías el Señor dice que Él mismo tomó por los brazos y le llevó a la situación en la cual estaban, poniéndose el Señor en el lugar de aquel que va guiando. Aunque sabemos que el mal no viene del Señor, Él se coloca en esa posición para decirles a ellos, yo estoy aquí. En un segundo lugar, en Jeremías, el Señor también le está diciendo al pueblo que no deben perder la esperanza porque Él puede obrar incluso dentro de sus dificultades imperantes. Y esto sí es sumamente importante. El Señor le dice al pueblo allí, proclamad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El Señor está diciéndole al pueblo, cásense, echen adelante en medio de su situación, porque yo estaré con ustedes. Y finalmente está lo que es el concepto de la esperanza en sí, y el Señor dice que no deben perder la esperanza porque Él pondrá fin a su exilio, y se habla allí de unos 70 años donde el Señor trae las buenas nuevas de la liberación. Estos puntos, pastor, fueron de suma importancia para nosotros, y realmente al mirarlo en la palabra del Señor nos damos cuenta que tenemos una esperanza y debemos fortalecer nuestra esperanza en medio de la situación en la cual nosotros operamos. Usted hablaba, pastor, que en la parte que tiene que ver con el viernes hay algunas citas, ¿verdad?, de algunos libros sumamente importantes en los cuales debemos involucrarnos, pero hay una pregunta, pastor, que se hace aquí con relación a el resumen de la lección, que yo creo que podríamos tomar un tiempecito para poder responder. Es la pregunta número 1, que dice, Elena de White dice que todos experimentamos momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. ¿Hasta qué punto lo percibimos en los demás cuando atraviesan esos momentos? ¿Cómo podemos aprender a ser mejores agentes de esperanza entre nosotros cuando experimentamos decepciones tan amargas? Esta pregunta, pastor, para mí sumamente importante. Creo que le pone un punto de relevancia a la lección de esta semana. Yo y todos podemos padecer dificultades. Ahora, ¿hasta qué punto el Espíritu Santo me capacita a mí para darme cuenta de la situación que está padeciendo mi hermano, que está padeciendo la persona en la iglesia, en la comunidad, mientras caminamos? Esto me llama la atención porque tuve la oportunidad, pastor, de escuchar algunos testimonios y esta semana de personas que están estudiando la lección y que de pronto han sido agentes movidos por lo que estamos estudiando para ayudar a otros. Y me sorprende porque estamos estudiando y pudieran algunos decir, bueno, esta lección es solamente para mí, para que yo encuentre consuelo, para que yo pueda ser fortalecido. Pero ¿y qué tal si el Señor te hace y te coloca en la posición de personas que están más dañadas que tú, que tienen problemas más grandes que los tuyos? ¿Cómo podemos actuar con relación a esto? Norge, un joven que está ahora en Tenares, me decía que un amigo de la calle, él está en la calle y esa persona trabaja con divisa y se coloca en diferentes esquinas para trabajar este asunto. De pronto él, que está en su negocio, pone la emisora exactamente a la 1 para escuchar el tema en diferido, ¿no? Uh-huh. De la lección, y dice que ese señor a esa hora él nota que se mueve de su esquina para ponerse en la esquina donde está el negocio, como con la intención de escuchar. Así que un día lo sintió así un poco triste y entonces le pregunta que qué le pasa, y el Señor allí se abrió diciendo de la lección, de lo que está escuchando y de lo que le está pasando. Y entonces yo le decía, oye, tú fuiste un agente que Dios utilizó para ayudar a esa persona. Lo increíble es que la lección es para Norge, uh-huh, pero también de él para el otro. ¿Qué tanto Dios nos capacita a nosotros para darme cuenta de lo que está padeciendo mi hermano y yo poder ayudarle en relación a esto? Bueno, esta pregunta tiene una conexión muy estrecha con lo que nosotros estamos estudiando sobre la disciplina de nuestro Padre. Porque a quien Dios ama, disciplina. Así es. Y nosotros estamos hablando de disciplina literal.
Pero después de un fuerte énfasis que hicimos en torno a lo que tiene que ver con esa disciplina que los padres pueden ejercer sobre sus hijos terrenales, disciplina en todo el sentido de la palabra, incluso tocamos el asunto de las varas. Nosotros entendemos, y la conexión que hay con esa pregunta es sencillamente Dios, a quien toma por hijo, disciplina, porque Él nos ama y está interesado en que nosotros lleguemos a un puerto seguro, como si fuera una embarcación que está en un mar turbulento. El Señor permite que esas pruebas, que esos momentos difíciles y esas circunstancias que a veces nos agobian, pasemos por ella, porque al fin y al cabo, mediante ese proceso de disciplina, Dios quiere que el carácter del ser humano pueda resurgir con toda fortaleza, y evidentemente que cada una de esas disciplinas que Dios tiene para con sus hijos son disciplinas que vienen en el sentido de la dirección del amor de Dios, para que podamos heredar lo que Él ha prometido para sus hijos. Y básicamente nosotros podríamos decir eso: la disciplina, el carácter de Dios en sus hijos es el amor, y esas disciplinas tienen que ver justo con eso, con la ley de Dios. Gloria a Dios. Pastor, aquí tenemos una de esas citas que estábamos citando, que estábamos pronunciando en Profetas y Reyes, en la página 107. Allí dice este mensaje extraordinario: a todos nos toca a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales, días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible ante la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de la providencia de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos a nosotros mismos y luchan para salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe, una nueva vida. Es impresionante esta declaración, especialmente cuando habla que los ángeles están ahí, y a veces tenemos luchas nosotros, y lo que ellos hacen es para salvarnos a nosotros mismos de esas situaciones. De manera que, pastor, yo pienso que esta lección ha sido de mucha bendición, tanto por los testimonios que se escuchan de estas lecciones, lo que están haciendo en la vida de tantas personas, y pensamos que la misma ha cumplido con su propósito. Dios ha permitido que el Espíritu Santo nos aclare tantos conceptos, porque desea que tengamos una mente clara, una mente que pueda percibir la voluntad de Dios, y en medio de esa voluntad definitivamente que los crisoles están ahí para ayudarnos a seguir creciendo espiritualmente. Bueno, pastor, al llegar al final de esta lección, yo creo que nuestra fe está ahora más fuerte, indestructible, ¿verdad? Es una fe a la cual debemos nosotros mantener, abrazar. El apóstol Pablo decía: yo he corrido la gran carrera, yo he peleado la dura batalla y he guardado mi fe. Ese es el concepto que queremos dejar en el corazón y en los ojos de cada uno de nuestros amigos y hermanos, que debemos luchar en nuestra vida, tratar de guardar nuestra fe, para que la misma sea una fe indestructible, y que un día cuando se pregunte y el Señor venga en gloria, pues haya fuego y aceite en nuestras lámparas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por la lección que acaba de concluir. Lo que hemos estudiado durante toda esta semana nos ha ayudado a fortalecer nuestra fe en el Señor, y sabemos que a través de esos crisoles siempre hay una gran lección en términos espiritual para ayudarnos a entender cuál es la voluntad de Dios. Continúa con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos
todos los que desean un contacto diario con Dios. Hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.